Estamos acá, entonces, en la segunda parte de esta clase número 4, en la que vamos a trabajar un poco con el texto de Marco Antonio de la Parra, King con Palas o el exilio de Tarzán, una pieza chilena, escrita también en 1990, el mismo año en el que se escribe Sobre los tiempos que corren, y cuya coincidencia con el texto de Dotti va más allá del año de su creación, porque creo que tiene un planteo que es concomitante con lo que denuncia Dotti respecto del funcionamiento del liberalismo en la actualidad. Marco Antonio de la Parra es un dramaturgo chileno que ingresa en el campo teatral chileno en 1978, de una manera, si se quiere, algo conflictiva. La primera pieza que va a estrenar es Lo crudo, lo posible y lo podrido. Estábamos en plena dictadura militar. Ustedes saben que la dictadura militar pinochetista se extendió desde septiembre del 73 hasta marzo de 1990, fue una dictadura muy extensa, y decía, él estaba puesto a estrenar esta pieza en la Universidad Católica, cuando en el ensayo general se asisten las autoridades de la universidad y después de unas horas deciden que la pieza no se puede estrenar porque está sembrando contravalores, porque está repleta de ofensas que no se pueden admitir. Esto no es una anécdota menor, sino que apunto a señalar que el tenor de las críticas que esboza de la Parra desde el mismo momento de su comienzo como escritor de teatro, van a ser las mismas, de alguna manera, que van a estar presentes en King con Palas o el exilio de Tarzán, o sea, la denuncia de la vacuidad del sistema, la denuncia de la retórica grandilocuente y engañosa a la que apela las instancias de poder, los clichés, los lugares comunes, y el estado de corruptela que caracteriza las instituciones, y que en 1990, cuando él produce King con Palas o el exilio de Tarzán, él sigue sintiendo que están presentes. O sea, el año de producción de King con Palas no es menor, porque en principio estamos ya en democracia, digamos, ya se terminó la dictadura pinochetista, y no obstante, la pieza viene a decir que algo está aún oliendo a podrido, que acaso la democracia no sea tal, que acaso en el año 1990 Chile esté bajo un régimen de democracia protegida, es decir, una democracia que todavía mantiene vínculos de alianza con el poder dictatorial, y una democracia que está más regida por patrones de rentabilidad económicos y de alguna manera corrupta, ¿no? Digamos, en una relación estrecha con multinacionales que van más allá de lo que en principio se debe pretender de una democracia. Digamos, la separación de los poderes, la igualdad ante la ley, el voto secreto libre de presiones, una información fidedigna, confiable. Entonces, Marco Antonio de la Parra parece estar denunciando en King con Palas o el exilio de Tarzán que esto no está sucediendo en Chile pese a la apertura democrática. Estamos ante una obra que, si se quiere, por su recorte crítico y por su tesis, por la formulación de una tesis de corte social, es una pieza realista. A veces esto puede resultar un poco complicado en una primera lectura, porque para construir esta tesis de corte social
de la Parra va a recurrir a una serie de artificios de construcción dramática que son muy frecuentes en otro tipo de teatro, el teatro más vinculado a lo posmoderno, digamos, una estética posmoderna. Pero vamos a ir desarmándolo. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál creo yo? De nuevo, ustedes pueden creer otra cosa. ¿Qué es la tesis? En principio creo que es una tesis, un mensaje, que si se quiere tiene una raigambre marxista, que va a postular que el capitalismo se va a caer por su propio peso. Es decir, que la muerte y la destrucción que fomenta van a redundar en su propia muerte o fin, en su propia destrucción. Digamos, esto se va a metaforizar en la pieza dramática, en la muerte real de Jane, de Mandrake, de Tarzán, y en la muerte simbólica del administrador. Derivada de esta primera idea que creo que propone el texto dramático, digamos, estoy incómodo porque probablemente ustedes todavía no lo hayan leído, por lo que siempre me duele tener que adelantar el final, digamos, sobre el final tenemos el avance del poema, digamos, algo que se adivina como una revolución y como el augurio de un orden que está acabando y la esperanza de otro orden que acaso venga a reemplazarlo. Entonces, derivada de esta primera mega idea que creo propone el texto dramático, está la segunda, que es la afirmación implícita de que la razón instrumental que promovió la modernidad está evidenciando sus propios límites, ¿no? Es una idea que de alguna manera ya había formulado Adorno después de Auschwitz. Es decir, esta razón que evidencia sus propios límites va a ser puesta en cuestión por una razón, si se quiere, somática, una razón más vinculada al cuerpo, que va a tener una lógica y una consistencia que se va a resistir a ajustarse a la lógica utilitaria de la razón instrumental. Entonces, poniendo en cuestión la lógica de la racionalidad instrumental, se está poniendo en cuestión los fundamentos de la modernidad liberal. ¿Y cómo formula de la Parra este cuestionamiento? A partir de dos procedimientos. En principio, de la reivindicación del buen salvaje rusoniano, ¿se acuerdan que habíamos comentado en el fragmento anterior de la clase, cuando hablábamos de Doty, que Rousseau pensaba que antes del contrato social el hombre vivía en perfecta armonía, en un estado, si se quiere, hasta bucólico, con la naturaleza? Entonces, de alguna manera, de la Parra va a retomar esta idea en la figura, y la va a subsumir en la figura de Tarzán, un personaje que se adivina fue noble, fue puro, y que después, cuando fue tomado por Jane, esto obviamente en el texto de la Parra, no en la historia original de Burroughs, o sea, cuando es tomado por Jane, es domesticado y es corrompido. Entonces, esta celebración de la razón somática, en primer lugar, se va a ver en el tratamiento del personaje de la figura de Tarzán. En segundo lugar, esta celebración de la razón somática y esta puesta en cuestión de la razón instrumental se va a patetizar, a materializar el énfasis que la pieza hace sobre el cuerpo. De alguna manera, la pieza postula que el cuerpo, como diría Foucault, es la superficie de inscripción de los acontecimientos. Entonces, en algún punto, vamos a ver cómo
el cuerpo y lo que le sucede al cuerpo va a metaforizar otras cuestiones. Digamos, la obra va a hablar permanentemente de intervenciones quirúrgicas, bueno, va a aparecer el cuerpo sangrante de Boy, vamos a tener a Jane que no puede sacarse la sangre de las manos después de haber cometido asesinato, bueno, obviamente una revisión al personaje de Lady Macbeth que ahora vamos a retomar. O sea, el cuerpo se va a constituir en el eje a partir del cual se va a metaforizar cuestiones de otra índole. Jane, por un lado, y la pretensión de Jane de permanecer eternamente joven, va a metaforizar el deseo de Jane de perpetuarse en el poder. Tarzán pretende pagar con su propia ceguera, digamos, en su propia carne, la culpa o los errores del pasado, también en una remisión, si se quiere, a Edipo Rey. Es decir, el cuerpo va a narrar una historia a otra, una historia paralela, que va a iluminar el sentido último del texto dramático. Esta reivindicación que el texto propone del estado natural, digamos, ese estado previo al contrato social, va a postular que la razón instrumental es engañosa, que a partir del lenguaje articulado se puede engañar, se puede mentir, se puede falsear la realidad, y que en contraposición, en el estado de naturaleza, el hombre es un ser sano, puro, y de alguna manera, cuestionando el lenguaje hablado y la razón instrumental en la que se apoya esta civilización, va a cuestionar los presupuestos o el estado de situación de la modernidad liberal a fines del siglo XX en Chile, pero también podría decirse en Latinoamérica. En ese sentido, el título de la pieza, King Kong Palace o el exilio de Tarzán, parecería condensar estas dos ideas, ¿no? Por un lado, la figura de King Kong, el militarismo latinoamericano, digamos, el consabido gorila, y en Tarzán, esta puesta en cuestión de este orden instituido, digamos, del estado de situación al que se ha llegado con la implementación del neoliberalismo y la reivindicación entonces de este buen salvaje, de este ser puro anterior a un contrato social moderno y racional que ha llevado a un estado de situación que ya no da para más, ¿no? Que está próximo a caerse o que se espera, que se augura, caiga pronto. Si nos centramos en los procedimientos del texto dramático, vamos a ver, habíamos dicho que hay una serie de procedimientos muy frecuentes en el teatro de corte posmoderno, pero vamos a centrarnos en primer lugar en la intertextualidad. La intertextualidad es un procedimiento dominante del texto dramático. Es una intertextualidad que tanto va a apelar a textos clásicos, tragedias isabelinas y tragedias griegas, y que también va a apelar a textos sociales. Acá ya textos sociales más latinoamericanos. Si nos centramos en la intertextualidad trágica que tiene la pieza, uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por qué De la Parra apela a estas tragedias? Tengo para mí, esta es solo una conjetura, mi idea es que toda vez que De la Parra quiere hablar de la tragedia de estos días, y que la tragedia de estos días que corren es justamente
que ya no hay tragedia, digamos, porque no hay tragedia porque no hay dioses, porque no hay metafísica, porque no hay temor de Dios. La tragedia en estos días es un imposible, porque el único Dios al que se le rinde pleitesía es al Dios mercado. Entonces, la tragedia que no puede narrarse con el género tragedia, se va a narrar a partir de la intertextualidad con otras tragedias del pasado, las tragedias isabelinas, shakespearianas, y las tragedias griegas. En ese sentido, si atendemos a la didascalia inicial, de la Parra va a decir, este es un texto trágico dentro de todo lo trágico posible en el teatro contemporáneo, ¿no? Esta idea dentro de todo lo trágico posible. Una idea que parece sugerir, esto que estoy diciendo, que la tragedia parecería no ser una forma que se pueda construir en estos días desencantados de el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles piezas va a tomar de la Parra para formular su pieza, su tesis? Tenemos a Rey Lear en la figura de Tarzán, ¿no? En la decrepitud y en la vejez de Tarzán. Tenemos a Macbeth, sobre todo al personaje de Lady Macbeth, en esa cosa intrigante del personaje de Jane, bueno, explícito, como decía, en el desenlace cuando Jane no puede sacarse la sangre de las manos después de haber cometido asesinato. Tenemos a Hamlet, un Hamlet de alguna manera invertido, porque el fantasma que se aparece ya no es el fantasma del padre, sino el fantasma de Boy, el hijo asesinado accidentalmente por estos dictadores que fueron Tarzán y Jane, y que se aparece de alguna manera recurrentemente ante Tarzán, y con quien Tarzán, por otro lado, quiere encontrarse porque está absolutamente arrepentido de sus excesos del pasado. Tenemos a Edipo Rey en este deseo que tiene Tarzán de quedarse ciego, de sacarse los ojos, de alguna manera, para poder pagar con su propio cuerpo sus culpas del pasado. Tenemos también una remisión ya a Romeo y Julieta, un poco, digo, una remisión más bien paródica, en el encuentro sexual o amoroso, entre comillas, más sexual que amoroso, más interesado que amoroso de Jane con Mandrake. Ahí ya tenemos incluso una metateatralidad porque Mandrake va a hacer referencia a la situación de representación. Y también, más allá de intertextualidades con tragedias de otros tiempos, también tenemos intertextualidad con textos sociales. Así va a aparecer el apartheid, digamos, Jane y Tarzán llegan a este hotel, que es el King Kong Palace, un hotel cuya localización geográfica se muestra ocluida, pero que obviamente el lector tiene elementos para pensar que se trata de Chile, aunque esté ubicado en Chile. Entonces tenemos a Jane y Tarzán, que son dos dictadores blancos que escapan de un levantamiento de una población negra de África. Digamos, acá hay una remisión casi explícita al apartheid. Tenemos también una intertextualidad con la figura de Imelda Marcos en el personaje de Jane, que es un personaje, ya les digo, totalmente corrompido. Imelda Marcos fue la esposa, y después también fue una política de Ferdinand Marcos, que fue presidente de Filipinas en el año 65, una presidencia, un gobierno absolutísimamente corrupto, mientras la población se moría de hambre, el matrimonio Marcos no paraba de acumular riquezas, de desviar fondos a Suiza y a paraísos fiscales, incluso fondos provenientes
de recaudaciones benéficas, digamos, una vida de lujos y de excesos que obviamente redundaron en el empobrecimiento terrible de la población. Y Imelda Marcos era un personaje muy singular, muy nefasto, que de alguna manera pretendía vivir y ser tratada como una reina, y que pasó a la posteridad por la cantidad de lujos que acumuló, por ejemplo, centenares de pares de zapatos, joyas, alhajas y una malversación de fondos escandalosa. En la remisión de Jane a sus zapatos, hay una remisión entonces a la figura de Imelda Marcos, también en clave paródica. Dice Jane: ay, negros malditos, no pude traerme ni mis zapatos. Tarzán: 200 pares pesan demasiado, ni mis joyas más preciadas. 3 veces tu peso en oro es demasiado, mi amor, demasiado, le dice Tarzán. Ni mis caballos, ni mis autos, ni mis pieles, huir como una desamparada, va a decir Jane, en una parodia, ya les digo, explícita a la figura de Imelda Marcos. También hay una intertextualidad respecto de los Chicago Boys, condensadas en la figura del personaje del administrador. Digamos, los Chicago Boys son estos economistas gurúes de Pinochet, que se recibieron en la Universidad Católica Chilena y que después, por un convenio, casi todos hicieron su doctorado o su postdoctorado en la Universidad de Chicago. Son economistas entonces que funcionaron como asesores o como funcionarios del gobierno pinochetista, y que obviamente tienen una ideología neoliberal, proclive o que apoya las privatizaciones, el no intervencionismo estatal, y que de alguna manera fueron los que formularon el plan económico de la dictadura chilena, y también tuvieron influencia en la formulación del plan económico de la dictadura argentina de 1976. Obviamente los Chicago Boys eran jóvenes, exitosos, amables, civilizados, y en la descripción que Jane hace del administrador puede avisorarse esta idea de lo que eran los Chicago Boys, los economistas gurúes del pinochetismo. Entonces son estos 25 economistas, entonces, fundamentales, que jugaron un rol fundamental en la dictadura chilena. Sin embargo, en la figura del administrador se condensa algo más que la intertextualidad con los Chicago Boys. En la figura del administrador se va a condensar el neoliberalismo de las democracias protegidas. O sea, por un lado, el administrador va a cumplir la función del administrador del hotel, en ese sentido, prepara el show de bienvenida, controla al personal, disimula las irregularidades que puedan suscitarse, pero por otro lado, está inmerso en la tarea de encontrar un buen gobernante. Primero se lo ofrece a Mandrake, lo somete a observaciones, luego procede del mismo modo con Tarzán, engaña a Mandrake para tranquilizarlo, y luego tergiversa todo, digamos, ejecuta a Mandrake, y después tergiversa todo para la prensa. Entonces, en un mismo personaje se reúnen roles normalmente ejercidos por individuos pertenecientes a diferentes ámbitos del quehacer humano. Un economista que actúa con pretensiones de empresario del espectáculo y que se maneja con la impunidad de la policía política, intimida, recurre a la mentira, al secreto, ejecuta y disimula el crimen con la impunidad de quien se sabe protegido.
manipula los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que este personaje, que en principio nos parece un personaje secundario, al lado del nudo, lo que nosotros creemos que es el nudo, que es Jane, Tarzán, Mandrake, este personaje empieza a ser un personaje satélite, un personaje central, que de alguna manera va a metaforizar al mercado. Digamos, su modus operandi, su manera, su entidad, su factura, es tan inasible como las propias leyes del mercado. Su amoralidad, de alguna manera, también lo homologan al mercado. También la figura del administrador viene a representar lo que son las democracias protegidas. O digamos, el hecho de que sea un empresario, de alguna manera, puede hacernos pensar en las democracias protegidas porque éstas priorizan la rentabilidad por sobre el bienestar social o sobre cualquier consideración ética, ejercen represión con disimulo y corrompen el sistema democrático mediante el control de los medios de comunicación y la manipulación del electorado, ¿no? Esto de ejercer la represión con disimulo nos lleva a un punto decisivo de la intriga de King con Palas, que tiene que ver con el modo en el que el administrador asesina a Mandrake. ¿Qué es con silenciador? O sea, por un lado tenemos a Mandrake, que asesina torpemente a Jane, a traición, a Jane, adelante de todo el mundo. Y después tenemos al administrador, que con tranquilidad, de alguna manera señala que las cosas no son así, que esa barbarie ya no tiene lugar, pero que hay otras que se ejercen de manera más inteligente, que tiene que ver con matar con silenciador. Esa figura y esa actitud final del administrador, de alguna manera entonces, va a dar cuenta del funcionamiento intrigante, del funcionamiento delincuente, disimulado de las democracias protegidas. Entonces, la figura del administrador va a desconocer, va a funcionar, disculpen, como el modelo económico y político que desconoce la crisis y que se mantiene indiferente a los costos sociales que implica un Estado no intervencionista y que deja hacer al mercado. Un modelo entonces que necesita olvidar cualquier metafísica, como decíamos en el texto de Doty, cualquier metafísica vinculada a la justicia, a la fraternidad, a la igualdad de derechos. Eso es el administrador y eso es lo que está denunciando Marco Antonio de la Parra. Habíamos dicho también que la pieza recurre a otros procedimientos frecuentes en el teatro intertexto posmoderno, que ahora voy a mencionar y que sería interesante que ustedes mismos puedan ver cómo funcionan o que ustedes mismos puedan hallar a partir de la lectura del texto dramático. En principio tenemos una mezcla entre alta cultura y baja cultura o cultura popular, digamos, una de jerarquización propia de la estética posmoderna. Tenemos conviviendo entonces personajes o formas del teatro isabelino o de la tragedia griega con personajes provenientes de historietas o novelas de divulgación como Mandrake, como Tarzán y Jane, conviviendo con personajes que me quedé pensando, por ejemplo, en las camareras, ¿no? Que también de alguna manera
tienen cierta intertextualidad con las erinias griegas o con las brujas de Macbeth. También tenemos la convivencia, si se quiere, hasta de forma de pastiche, con elementos provenientes de diferentes formas teatrales. Tenemos algo de la sitcom y del gag, sobre todo en esta insistencia de Jane de llamar Mandry o Pansy a Tarzán y a Mandrake y el enojo de ellos. Tenemos los apartes. Mandrake recurre en varias ocasiones a la parte, que es un procedimiento típico del teatro premoderno, muy frecuentemente usado, vamos a verlo en el próximo módulo, muy frecuentemente usado por los actores populares argentinos, mexicanos, latinoamericanos. Otro procedimiento también frecuente en el teatro de corte posmoderno y que vamos a encontrar en este texto, que yo considero moderno, por cuanto, ya les digo, formula una tesis social bastante clara, es la metateatralidad, que es esta alusión de los personajes a la propia situación de representación, ¿no? Digamos, Mandrake diciendo, ¿qué parte ocupan ustedes en esta obra? Le reprocha, por ejemplo, a las camareras. O cuando, en un momento pseudoamoroso que remite a Romeo y Julieta, Mandrake también devela la situación de representación, y se compara y dice, bueno, nosotros somos viejos y Romeo y Julieta eran jóvenes enamorados. Nosotros ya estamos desencantados, ya estamos en otra fase. También encuentro algo de la estética posmoderna en la misma factura de los personajes de Tarzán, de Jane y de Mandrake, por cuanto de alguna manera se muestran, si se quiere, como meras superficies, digamos, sin el espesor de los personajes originales. O sea, son y no son Tarzán, Mandrake y Jane. O sea, pareciese que al momento de la acción, del comienzo de la acción dramática, ya han perdido muchas de sus cualidades. Digo, Mandrake era un personaje de historieta creado en el 32, tenía el poder de hipnotizar, y estaba acompañado por su ayudante amigo Lothar. Acá le habla a Lothar, pero Lothar no es un personaje que aparezca, y por ejemplo no tiene ningún tipo de poder de hipnosis, es más, ni siquiera se menciona. Tarzán ya no tiene la juventud o la entereza de otrora. Jane es un personaje que del original solamente conserva el nombre, o eventualmente lo que vendría a ser la civilización, solo que en la historieta de Burroughs de 1912, la civilización era lo que salvaba del estado natural y salvaje, y en la pieza de la Parra, la civilización es lo que corrompe. Y por último, esto es tan solo un recorrido, y ahora la tendrán que leer ustedes y eventualmente encontrar ustedes otras fuentes de correspondencia con el texto de Douty, de Rancière, de Chantalmouffe, otro tipo de interpretación. Digo, por último, hacer una mención respecto de los más media, de cómo aparecen los más media, los medios masivos de comunicación en la pieza. Están muy presentes. De alguna manera, Jane todo el tiempo dice que no quiere que los periodistas se enteren que está en King Kong Palace, pero por otro lado, uno como lector entiende que sí desea que se enteren,
está de alguna manera también presente los alcances del lawfare, de algo que puede construirse, de los medios de comunicación que falsean, y que de alguna manera generan realidad, digamos, ¿no? Cuando hablan las camareras con Tarzán, dicen, uy, imaginábamos distinto, creíamos que era distinto, aparecía diferente, ¿no? De alguna manera se está también remitiendo a este poder de los medios de comunicación de generar realidad y de despolitizar o fingir una objetividad o una neutralidad social y simultáneamente repolitizarse, o sea, cumplir un papel político central a fines del siglo XX, bueno, obviamente desde mucho antes y obviamente también en la actualidad, un papel central, digo, que por otro lado se disimula y se reviste de una pátina de objetividad que en rigor no detentan en la realidad. Eso también aparece en la pieza, sobre todo en el manejo del administrador y en cómo Jane está pendiente de lo que digan los medios de comunicación. Y después, sobre el final, la revolución, o algo que yo entiendo como revolución, o un cambio de orden, que de la Parra parecería augurar, o parecería desear, para el Chile de 1990, en el que la democracia todavía no es plena, y tiene demasiado, como decía, demasiado alianzas, o continuidades con el pinochetismo. Esto sería a grandes rasgos entonces el punteo de la clase. Creo que fue breve, no quería hacer un video muy largo porque sé que puede llegar a ser tedioso escucharnos tanto tiempo. Espero que les haya servido y nos vemos próximamente, no la semana que viene, pero creo que la otra. Tengo que fijarme en el programa. Espero que les haya resultado útil. Como siempre, pueden escribirme, consultarme. De todo modo, pronto nos vamos a ver en un online, en un encuentro online, así que ahí creo que también van a poder hacerme consultas, pero no obstante eso, si ustedes quieren escribirme antes, estoy acá para responder o para ayudarlos en todo lo que pueda. Chao.